Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 7, donde dice: Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Note que el apóstol no explica ni tampoco aplica las instrucciones, ya que las deja a la interpretación de Timoteo. Pero sin embargo, hace una advertencia para que aplique estas a su vida, ya que el verbo entender tiene la acepción de considerar, esto es, considera lo que te he dicho y entiende lo que escribí en ello. Porque el verbo significa percibir con la mente, aquí en el sentido de pensar, acercar de y ponderar. Pablo pide a Timoteo que medite y considere atentamente, poniendo todo el sentido en lo que había dicho anteriormente. Y para este discernimiento el Señor dará la provisión oportuna, como se puntualiza en la expresión te dará, ya que el verbo en futuro condiciona aquí una reflexión, esto es, Timoteo comenzará a pensar en lo que el apóstol le dijo y el Señor le dará, cuando sea necesario, ya que la provisión de ayuda que lo conduzca a una correcta interpretación de lo que escribió anteriormente el apóstol. Lo que será dado es entendimiento, o lo que es igual, inteligencia, prudencia, todo lo que tiene que ver con la capacidad de comprensión de las cosas, ya que al expresar la provisión en el futuro te dará, exige un tiempo de consideración profunda antes de definir lo que quiso decirle en los ejemplos y también en las instrucciones que anteceden. Entonces, es evidente que lo que el apóstol está diciendo aquí a Timoteo es que se detenga para reflexionar. La lectura no es suficiente por sí misma, sino va acompañada por la meditación y, como no, también por la oración. Hay diversos versículos en la palabra de Dios que así lo muestra. Daré solamente dos, como por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 29, y la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Así pues, el Señor añadirá entendimiento a la reflexión personal, ya que el entendimiento del texto bíblico no es asunto de la capacidad mental del hombre, sino que lo da el Señor, aunque siempre estará bendecido la dedicación personal del creyente a la palabra de Dios. Y note que el Espíritu actúa en el creyente conduciéndolo, pero no como bendición al esfuerzo personal de quien medita en la palabra y se aplica al servicio. En un modo complejo y siempre demandante, en una sociedad frenéticamente rápida en acciones y también decisiones, no hay materialmente tiempo para la lectura de la palabra de Dios, y mucho menos para dedicar tiempo a la meditación, reflexión y aplicación de ella a la vida personal. Y todavía mayor problema representa la falta de tiempo para la oración y meditación en la vida del pastor, que tiene que predicar la palabra de Dios, ya que no podemos apoyarnos en que Dios dará la provisión para exponer la Escritura si no nos ponemos en su presencia pidiendo su ayuda para esto. Ahora bien, por otro lado hay pastores que dedican un tiempo mínimo para elaborar un breve bosquejo para el sermón dominical y lo suelen hacer a última hora del sábado, porque durante la semana no han tenido tiempo para esa tarea. Y note que las cosas urgentes sustituyen a las importantes y causan serios problemas en el ministerio de la enseñanza. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme
a mi evangelio. El creyente como hombre puede ser olvidadizo, y es por eso que Pablo exhorta a Timoteo a mantener en su mente el continuo recuerdo de Jesucristo y también de su obra. Es cierto que el cristiano está llamado a tener la mirada puesta siempre en Cristo, y la misma palabra de Dios así nos lo señala en Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, donde dice: «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». El verbo que utiliza aquí el apóstol, y que se traduce como acuérdate, es literalmente llamar a la mente. De ahí la palabra recordar. Con todo, la etimología de la palabra castellana no es tanto un traer a la mente, como un traer de nuevo al corazón, ya que está formado por dos voces latinas, una, la re, y de nuevo, y cordare, formando sobre el elemento cor o cordis, que significa corazón. Por tanto, el objeto es el recuerdo de Jesucristo, ya que es una demanda semejante a la que aparece en Hebreos, solo que allí no se habla del recuerdo, sino de permanecer con la vista puesta en Jesucristo, como he compartido anteriormente en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Así pues, Jesucristo es el ejemplo continuo para la vida cristiana. El creyente no está llamado a otra cosa que a seguir a Jesús en su camino. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21 dice: «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». Y es por eso que Timoteo debía de enseñar doctrina tal como la había recibido, y por tanto, la presencia y la centralidad de Cristo tenía que estar presente en esa doctrina. Y por otro lado, el Evangelio, al que todos estamos llamados a proclamar, presenta también como elemento centralizador al mismo Señor Jesús, ya que no hay otro Salvador y no hay otro Señor. Por tanto, debía tener presente continuamente Timoteo a Jesús. Y nuevamente se identifica al que debe ser recordado con sus dos títulos, es decir, Jesús y Cristo. Y nótese que comienza por el nombre humano del Salvador. Y después de la concesión virginal, seguirá la gestación como cualquier otro proceso humano de descendencia. Y finalmente, el alumbramiento del niño, ya que a José se le anunció que desposada María dará a luz hijo. Y note que María era instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito de dar al mundo el Salvador de los pecadores. La concesión era una obra divina, pero María fue instrumento para la operación suprema de la gracia, y es por eso que ella llega a ser bendita entre las mujeres. Lucas capítulo 1 y versículo 42. Ya que el ángel había comunicado a José que lo que había concedido en el seno de su desposada era un varón, y ese niño nacería en su momento, como es natural en los hombres. Sin embargo, el santo que naciera era un hombre como los demás, sino el Salvador del mundo. Sin embargo, el santo que naciera no era un hombre como los demás, sino que era el Salvador del mundo. Y Dios mismo indica por medio del ángel el nombre que debería imponer al que naciera, y debería de ser llamado Jesús, cuando le dice: «Y llamará su nombre de él Jesús». Note que ese nombre es la expresión griega del hebreo Yoshua o Josué, que puede traducirse por Dios es salvación. Y la misión que tendría el niño que iba a nacer es la encomendada por Dios y determinada
en su propósito soberano de salvación desde antes de la creación del mundo, como dice el capítulo 1 de esta carta y versículo 9. Y el tiempo de la ejecución del programa de salvación había llegado, y el Salvador era introducido en el mundo para llevar a cabo la misión que como Dios había asumido en la eternidad. La primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La razón del nombre que debía imponer al naciente estaba relacionado con la misión salvífica que como Dios hecho hombre iba a cumplir. La obra de salvación, aunque de valor y alcance universal, como así muestra Juan capítulo 3 versículo 16, tendrá también un destinatario, el pecador perdido. El Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la acción salvífica tiene que ver con la solución divina del pecado humano, ya que el alcance de su pueblo, conforme a lo que el ángel reveló a José, incluye a todos los salvos. Estos, y solo estos, son el pueblo de Dios, como así señala la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también no solamente son su pueblo, sino que también sus hijos. Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también han sido hechos miembros de su casa y también de su familia. Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni avenadizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y no solamente esto, sino que también herederos de todo en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 17 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aunque la salvación es provista para todos, solo los que aceptan la obra divina y creen en el enviado por Dios son salvos. Note de lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 versículo 3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el que la ha planificado es también quien la ejecuta conforme a su propósito, como ya se ha considerado anteriormente en el capítulo 1 y versículo 9. Ya que la salvación no es de los hombres, sino que es de Dios. Nótese lo que dice el Salmo 3 y versículo 8, donde dice: la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Por tanto, es una absoluta operación de la gracia, en la cual el pecador no tiene parte ni opción alguna. Simplemente es el beneficiario de la obra y a quien está orientada. Ya que la salvación es una provisión de la gracia divina, que incluye también al Salvador. Y este vino con el propósito de redimir a los esclavos y salvar a los perdidos, como dice Lucas capítulo 19 versículo 10.
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el énfasis de la salvación descansa en Dios, el Salvador, ya que solo Él puede salvar y salva, como así señala Génesis capítulo 49, versículo 18 y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por tanto, es Jesús porque es el único Salvador. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Nótese que Pablo vuelve aquí a referirse al Evangelio, ya que el sujeto en el cual es el Evangelio. Y por causa del Evangelio, Pablo precisamente estaba preso y sentenciado a muerte. Y el verdadero motivo de su prisión era el de predicar el Evangelio de la gracia para salvación a todos los hombres, cuya misión le había sido encomendada. Romanos capítulo 1 y versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La situación del apóstol le lleva a experimentar el sufrimiento. Aquí está hablando de sufrir penalidades. Y estas le habían conducido a la experiencia de la cárcel, ya que estaba prisionero y en espera además de que se cumpliese la sentencia de muerte. Sin duda esto no era solo del momento en que escribía, ya que la cárcel había sido una experiencia frecuente para Pablo, como atestigua en sus cartas, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, Filipenses, capítulo 1, versículo 7, versículo 13, Colosenses, capítulo 4, versículo 18. Y no cabe duda de que el primer sentido tiene que ver con cadenas físicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 26, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pero también no solamente esto, sino también con la aspereza del trato en la prisión, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 23. El apóstol era tratado como un malhechor, y el adjetivo griego designa literalmente al autor del mal. Y note que esta palabra ocurre solo aquí y en el Evangelio según San Lucas para calificar a los malhechores que fueron crucificados con Jesús. Lucas, capítulo 23, versículo 32 y versículo 39 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y el versículo 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pablo era considerado como sedicioso por cuanto era seguidor de quien había sido crucificado por haberse hecho rey de los judíos. Por tanto, era un rebelde contra el imperio bajo el que estaba en Palestina. Y este debió de haber sido el cargo que trajo como consecuencia de la sentencia a muerte cuya ejecución estaba esperando. Así también fue acusado en la primera ocasión ante el tribunal del emperador, allá. En Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 20 dice: y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y así lo consideraban, a pesar de que en sus escritos insta a los creyentes a obedecer a las autoridades. Y prueba de ello es cuando escribió Romanos capítulo 13 y versículo 1 en adelante. Sin embargo, para la gentes Jesús, a quien Pablo predicaba, había sido condenado por sedicioso, por ser rey de los judíos,
lo que iba en contra naturalmente del César. Y Pablo presenta su propio ejemplo, después de que Jesucristo, para que sirva de ánimo aquí a Timoteo. Sin embargo, lo que aparentemente es una derrota para los ojos del hombre, es una victoria para los propósitos de Dios. Y posiblemente Satanás había inducido a los hombres para prender al mensajero. Por tanto, ya no podía ser anunciado el mensaje que le había sido encomendado, pero no tenía poder para prender o atar la palabra de Dios. Y esta no estaba presa, porque es la palabra de Dios. Y note que el verbo seco expresa la idea de atar, sujetar, poner ligaduras, prender. Así pues, el apóstol estaba encadenado, pero, por otro lado, la palabra suelta, para seguir su trabajo, que era eficaz, como así señala Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Ya que incluso en la prisión había alcanzado persona de la casa del César, gente al servicio del emperador, que también podían ser miembros de su guardia militar. Filipenses capítulo 4 y versículo 22 dice: Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Así pues, la palabra de Dios no puede ser retenida, porque ha de cumplir el propósito para el que fue enviada. Isaías, capítulo 40 y versículo 8 dice: Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Naturalmente esta palabra equivale al Evangelio. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Comienza diciendo por tanto. Aquí se está refiriendo Pablo a lo que ha dicho en el versículo anterior sobre recordar la preeminencia de Cristo y el poder de la palabra de Dios. Y tales motivaciones divinas daban al apóstol la voluntad para soportar todo por amor a los escogidos. Note que no habla aquí de otros creyentes, sino de todos los escogidos que aún debían obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Y la palabra obtengan indica una cláusula de propósito. Por tanto, es correcto usar ¿para qué? Para que los incrédulos, a quienes Él dio el testimonio del Evangelio, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, Pablo no solo sufría porque su fidelidad a Cristo le provocara sufrimientos, también nótese que sufría porque no quería que ninguno pareciera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Pablo reflejaba el corazón de Dios, porque, como Pedro, tenía certeza de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. Ya que la palabra de Dios revela claramente que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Y Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: A los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pasando por alto otras escrituras, algunos intérpretes fatalistas usan textos
como los citados para argumentar que el evangelismo no solo es innecesario, sino presuntuoso, afirmando que Dios salvará soberanamente a quienes predestinó, sin importar si oyeren o no el evangelio. Pero, nótese esto, la palabra de Dios enseña con tanta claridad la necesidad de la fe por la salvación, como que la salvación es por la gracia libre y soberana de Dios. Note lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65, donde dice: «Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Pero también dijo: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Juan, capítulo 3, versículos 16, 18 y 36. Note que Pablo declara suscitadamente esas verdades compañeras en las conocidas e inapreciables palabras, cuando dice en Efesios capítulo 2 y versículo 8: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios». Y las Escrituras también son claras en que, a pesar del llamado soberano del Señor a los hombres, Él llama a quienes le pertenecen a entender su llamado, a quienes no lo han oído o no le han prestado atención. Jesús dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19: «Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Por tanto, todo creyente estamos llamados a testificar de Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 8 dice: «En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». En la carta de Pablo a la iglesia de Roma, inmediatamente después de declarar que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como dice Romanos capítulo 10 versículo 13. Y pregunta en su carta, retóricamente: «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?» Versículo 14. El hecho de que nuestras mentes finitas no puedan conocer o reconciliar completamente esas verdades no afecta su validez de modo alguno, ya que Dios, en su gracia, llama soberanamente a cada creyente y exige soberanamente la fe de ellos para hacer eficaz el llamado de su gracia, y llama soberanamente a quienes fueron salvos para ser sus testigos antes quienes no lo son. Por tanto, la salvación que es en Cristo Jesús, viene la gloria eterna. En su carta a la iglesia de Roma, Pablo presenta más claramente esta verdad cuando dice en Romanos capítulo 8 y los versículos 16 al 17: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que, juntamente con Él, seamos glorificados». Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, el apóstol Pablo se daba cuenta de que gracias a sus padecimientos por la extensión del Evangelio, había almas que se salvaban y que estas mismas almas participarían un día en gloria eterna con Cristo Jesús. Es por eso que, amigo y amiga oyente, gracias al trabajo y al esfuerzo de muchas personas que obedecen al mandato del Señor de llevar las buenas nuevas de salvación,
es decir, el Evangelio, a través de cualquier medio, como este es el caso, hace que la voluntad de Dios llegue a todos los sitios de la tierra. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, y los versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amigo y amiga oyente, si tú aún no eres una persona salva en Cristo Jesús, yo te puedo guiar ahora en una oración de fe. Para ello, ora conmigo y repite esta oración. Dios eterno, te quiero dar gracias porque a través de tu palabra, tú has hablado a mi corazón. Tú tienes una gloria eterna para mí en Cristo Jesús. Por tanto, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis delitos, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.